Entre los años 58 y 52 a.C., Julio César lideró a las legiones romanas hasta sojuzgar a las tribus galas, un choque que demostró la superioridad logística, estratégica y armamentística del ejército romano. Gallia, est omnis, divisa, in partes tres. Toda la Galia se encuentra dividida en tres partes, una de estas la habitan los belgas, otra los aquitanos, la tercera, los que se llaman celtas, en su lengua y en la nuestra, galos. Todos estos se diferencian entre sí por la lengua, costumbres y leyes. El río Garona separa a los galos de los aquitanos, el Marne y el Sena, de los belgas. De todos estos los más bravos son los belgas. Así comienza Julio César su obra, La Guerra de las Galias. A continuación describiremos su ejército y las tácticas empleadas durante dicha campaña. Las legiones se designaban por números, y así, podemos decir que César comenzó la Guerra de las Galias con las legiones séptima, octava, novena y décima, todas ellas venidas de la Galia Cisalpina, y la terminó con 10 legiones romanas, desde la sexta hasta la quinceava, a las cuales se había aliado la legión gala de la Alondra. En aquel momento, el conjunto de huestes romanas estaba compuesto por una veintena de legiones, lo que representaba un efectivo humano de 60 a 90.000 legionarios. El efectivo nominal de una legión era de 4.800 hombres, pero en la práctica, durante la Guerra de las Galias, no sobrepasaba apenas los 4.000. Cada legión se componía de 10 cohortes de unos 400 soldados aproximadamente, divididas a su vez en 3 manípulos de unos 140 hombres. Se necesitaban 2 centurias para formar un manípulo. La división más pequeña era la tienda común, formada por 8 hombres que dormían bajo un mismo toldo. En un principio, los cónsules ejercían el mando supremo de las legiones. Sin embargo, después de Sila, en el 79 a.C., aquellos preferían permanecer en Roma, y así, las legiones emplazadas lejos de la ciudad, quedaban sometidas al mando de los procónsules. César fue procónsul de las Galias. Durante las campañas, el procónsul delegaba el mando del destacamento de la reserva o de la legión a unos legados que ejercían el cargo de generales. Independientemente del procónsul o de su legado, existía para cada legión un estado mayor de tribunos militares, en un principio formado por 6 hombres que, bajo el mandato de Julio César, llegaron a ser 10. Los centuriones ejercían como oficiales subalternos, llevando el mando de cada una de las 60 centurias. Asimismo, cada legión poseía equipos de suboficiales, tales como los portaestandartes, los sargentos mayores y diversos especialistas, cuerpo de ingenieros, servicios de información, músicos, etc. Las legiones constituían exclusivamente unidades de infantería de línea pesada. Cada agrupación de varias legiones se completaba tácticamente con diversas tropas auxiliares regulares, compuestas de arqueros y jinetes que no poseían el título de ciudadanos romanos, pero que sin embargo sí estaban bajo el mando de prefectos romanos. La intendencia de cada ejército estaba atendida por un oficial general, el cuestor. En la época de César los legionarios debían ser siempre ciudadanos romanos, es decir, originarios de la península itálica al sur del río Po. Los esclavos y los libertos no podían ingresar en el ejército. La quinta no se aplicaba nada más que en caso de urgencia. La mayor parte de los legionarios eran voluntarios que procedían de la Italia rural y pobre. En el caso del ejército galo, de la Galia Cisalpina, Italia estaba dividida en distritos de alistamiento dirigidos por reclutadores, conquistadores. Al incorporarse a sus legiones, los reclutas, llamados tirones, prestaban juramento de fidelidad, sacramentum, en el transcurso de una ceremonia de carácter religioso dirigida por los tribunos. El voluntario debía jurar delante del águila, emblema de la legión, según la siguiente fórmula: yo prometo servir a la República y no abandonar el servicio sin la orden del cónsul antes de que haya finalizado mi alistamiento. Si los voluntarios eran muy numerosos, únicamente recitaba la fórmula ritual el primero de ellos,
mientras que los demás se contentaban con responder, y de mime, yo, lo mismo. La soldada al comienzo de la Guerra de las Galias, era de 5 ases diarios, lo cual constituía un salario mísero. En Roma un pequeño artesano ganaba, por término medio, 12 ases al día. Además, de este sueldo se deducían cantidades para el pago de la alimentación, las armas, la vestimenta y las tiendas de campaña. Hacia el final de la guerra, César, movido por una mezcla de realismo, humanismo y visión política, dobló la paga, y no cabe la menor duda de que este aumento se efectuó parcialmente con el tributo de los galos. El botín podía constituir una prima importante, sin duda, era uno de los principales reclamos para el alistamiento de los voluntarios. La práctica del pillaje era más o menos oficial y muchos de los generales debían permitirla para así obtener la fidelidad incondicional de sus tropas. Habitualmente los botines consistían en dinero, ganado, muebles diversos y, sobre todo, prisioneros para ser vendidos como esclavos. Entre los mercaderes que acompañaban a las legiones había traficantes que se preocupaban de rescatar todos estos bienes en especie. César fue el primer general que llegó a inculcar entre sus tropas una idea no tan materialista, un espíritu de cuerpo y un cierto patriotismo. A pesar de la reputación de saqueador que le adjudicó Suetonio, César jamás permitió que la avaricia de sus tropas obstaculizase la realización de sus planes, incluso en algunas ocasiones, disminuyó las posibilidades de obtener botines, bien por razones políticas, bien por razones estratégicas, por ejemplo cuando liberó a los supervivientes helvecios. El Estado proporcionaba a los soldados el uniforme, las armas y todo el resto del equipo reglamentario, pero el coste total del mismo era deducido de la paga. El legionario romano llevaba las prendas interiores de lino, parecidas a los calzoncillos y camisetas actuales, sobre ellas se ponía una túnica, de lana de manga corta, que le llegaba casi hasta las rodillas. Calzaba unas sandalias claveteadas, caligae, y, además, llevaba un sayo de estameña en forma de capa corta, que le servía también como manta. En los países fríos, usaba pantalones o calzones, bracae, como los que usaban los bárbaros. En la cabeza llevaba un casco provisto de carrilleras y para los desfiles o en combate se adornaba con un penacho de plumas. Su armamento defensivo se completaba con un escudo de aproximadamente 1,50 metros de altura, de forma ovalada o cilíndrica, construido con listones de madera contrachapada, recubiertos de cuero o de fieltro de lana pintado. Estaba adornado por una raya de color y en la parte central poseía un pequeño cono de hierro, humbo, del que el legionario se servía durante la batalla, para golpear al enemigo. En tiempo de paz las pinturas del escudo se protegían mediante una funda de cuero, y el conjunto de la panoplia defensiva pesaba de 18 a 20 kilos, por lo que podía considerarse al legionario como soldado de infantería pesada. El legionario llevaba 3 armas ofensivas, la lanza, la espada y el puñal. La lanza era un venablo de 2,10 metros de longitud, que constaba de un mango de madera de 1,50 metros, y de una cuchilla de hierro de 60 centímetros, fijada al anterior mediante 2 remaches, uno de los cuales era de madera para que se rompiese con el impacto y el arma quedase inútil para el enemigo. César mejoró este procedimiento de tal forma que el extremo libre de la cuchilla metálica de la lanza estuviera destemplado para que al chocar contra el escudo se torciera, adoptando la forma de un gancho e impidiendo su extracción, lo que obligaba a su portador a abandonarlo. También había un modelo de lanza más ligero en la que el hierro se unía al ástil mediante una boquilla. El máximo alcance de la lanza era de 30 metros, pudiéndose alcanzar distancias de 60 metros cuando el lanzamiento se efectuaba con la ayuda de una correa. La espada, gladium, tenía una hoja de hierro corta y puntiaguda, con doble filo, para herir de punta y de filo. La empuñadura de la espada solía ser de hueso y el pomo de bronce. Se llevaba colgada del cinto, en el lado izquierdo los oficiales y en el derecho los soldados. Este arma era de invención hispana, al igual que el puñal que se llevaba también colgado del cinto, al lado opuesto de la espada. Además,
Cada soldado llevaba 2 de las estacas que servirían para construir el vallado del recinto del campamento, cuando estaban en regiones con poco arbolado, lo cual no era preciso en las Galias, por tratarse de una comarca fértil y dotada de grandes bosques que proporcionaban madera abundante. Concebido para vivir en el campo, el legionario iba equipado con una especie de pico, dolabra, que tenía un extremo de corte horizontal, como una azada, y otro vertical, como un hacha, un zapapico, un azadón afilado para cortar las hierbas, una hoz, una sierra y un cestillo para transportar escombros. Además, llevaba en un zurrón raciones de comida para por lo menos 3 días, una piedra de moler grano, probablemente partida, una marmita y un cazo de bronce para el rancho, un cinturón de cuero, una cadena, un atillo con su sayo y sus mudas, su bolsa con los útiles de afeitarse y de primeros auxilios. Todo este equipo, con un peso aproximado de 40 kilos, lo transportaba en la parte superior de un largo bastón en forma de T. En los tiempos de Julio César, no existía ningún reglamento concreto respecto al adiestramiento y este se dejaba a la iniciativa de sus jefes y legados. Había legiones de novatos y legiones de veteranos, siendo estos últimos los que, a pesar de lo reducido de sus efectivos a causa de los combates y el desgaste del tiempo, constituían el máximo valor guerrero del ejército. César forjó a sus nuevas legiones distribuyéndolas al principio en cohortes o centurias para las escaramuzas de poca envergadura. Con el fin de dar un buen entrenamiento a sus legiones de reclutas, incorporó a estas veteranos, y reclutó a los centuriones de las legiones más experimentados. Esto es más o menos todo lo que sabemos sobre la formación de los legionarios de César, pero es probable que se pudiera comparar a la de los legionarios del Imperio. El nuevo recluta se familiarizaba de inmediato con las siguientes voces de mando: signa inferre. Adelante, praege. En marcha, certo gradu. Al paso, incitato gradu. Paso ligero, y agmentorquere ad extramo sinistram. Girar la columna a la derecha. O a la izquierda. Efectivamente, el nuevo recluta, al principio, se entrenaba para la marcha realizando un recorrido diario de 5 horas, 20 millas romanas, 29,440 kilómetros, a paso de marcha. Al recluta se le entregaba un escudo de mimbre y una espada de madera, ambos con un peso doble del de las armas verdaderas para desarrollarle los músculos, y se entrenaba peleando contra un poste de 6 pies, 1,77 metros. En la fase siguiente, denominada armatura, los reclutas se batían 2 a 2 con armas de madera de peso normal y provistas de dianas. Asimismo arrojaban la lanza contra el poste, una lanza cuyo peso era doble que el normal. Finalmente, también realizaban prácticas sobre el caballo de madera, primero sin armadura y más tarde con ella. A los instructores se les gratificaba con doble ración de rancho y a los malos reclutas se les sustituían sus raciones de trigo por otras de cebada. Se les adiestraba en la construcción del zanjas, en la instalación de los campamentos, y eran sometidos a interminables ejercicios de maniobras para que cualquier legionario conociera a la perfección cuál debía ser su puesto en las líneas de combate y efectuara, sin titubeos, todas las maniobras necesarias para pasar de una formación de combate a otra. De esta forma, la cohesión y la disciplina eran automáticas, pudiendo mantenerse aún bajo las embestidas del enemigo. El recluta romano, como ocurre en todos los ejércitos, debía encontrarse presto para el combate. El adiestramiento se completaba merced a grandes maniobras sobre el terreno, con armas, pertrechos y caballería. No obstante, el nuevo legionario permanecía todavía en su estado de novato mientras no superase la prueba de combate real contra el enemigo. Si bien es cierto que, bajo el mandato de Julio César, este bautismo de sangre no tardaba en llegar. Los centuriones que mandaban cada una de las 60 centurias de una legión formaban los cuadros subalternos de esta última. De simples legionarios, habían sido promovidos para el centurionado por los jefes del ejército, y tenían los mismos orígenes sociales que los hombres a su cargo, con frecuencia eran paisanos de ellos.
Los centuriones usaban grebas y llevaban la espada suspendida del cinto en el lado izquierdo y el puñal en el derecho. No tenían que compartir su tienda, y gozaban del derecho a tener un mulo que transportara la misma junto con sus pertenencias. Asimismo, poseían un caballo y a veces un asistente. Su paga era sin duda el doble de la de los legionarios, pudiendo llegar al quíntuplo en el caso de los primipilos. En los ejércitos mal dirigidos, los centuriones se caracterizaban por su brutalidad, por las novatadas que gastaban a sus subordinados y por la gran cantidad de recipientes con vino que aceptaban de quienes podían pagarlos, a cambio de liberarles de los servicios de cuartel o por concederles permisos. Por el contrario, en los ejércitos donde la moral era elevada, como el de Julio César, los centuriones constituían una casta de élite valerosa y leal, hasta el punto de que el mismo César, en sus comentarios de la guerra de las Galias, menciona el ejemplar valor de un gran número de centuriones. Cada legión contaba por lo menos con 6 tribunos, situados inmediatamente por encima de los centuriones. Algunos de ellos provenían de alguna familia senatorial, si bien la mayoría de los tribunos pertenecían a la clase ecuestre. Tenían asignadas diversas funciones, ya que todos ellos podían mandar una o varias cohortes, con César hasta media legión, cumplir destacadas misiones especiales o incorporarse a los servicios de Estado Mayor. El Senado, de entre sus miembros, nombraba casi siempre a los legados, pero el general en jefe podía proponer candidatos, puesto que servían bajo sus órdenes inmediatas, y sus funciones eran muy variables y cambiaban frecuentemente de destino. Un legado podía mandar una fuerza de 1 a 4 legiones o un cuerpo mixto, legión y caballería. El cuestor, uno por cada ejército, era un magistrado senatorial que desempeñaba las funciones del intendente general, es decir, administración de los habituallamientos y de la contabilidad. Sus atribuciones no se limitaban al campo de la intendencia, y así, llegado el caso, podía asumir el cargo de jefe de la legión y tomar el mando táctico en combate, o encargarse del mando de un campamento de invierno. El general que mandaba todas las tropas de una provincia o de un combate concreto, debía ser bien cónsul o procónsul, bien pretor o propretor. A los generales los designaban los comicios centuriales y sus nombramientos debían ser ratificados por el Senado. Impresiona el tamaño, la solidez y la velocidad de ejecución de las obras realizadas por los ejércitos romanos. La descripción detallada que nos dejó César, sobre las obras de construcción del puente sobre el Rin, cerca de Coblenza, efectuadas en el año 55 a.C. con una longitud de 500 metros y una altura de 8 metros, hace suponer que fuera ingeniero. El conjunto de todos estos trabajos duró unos 10 días desde la tala del primer árbol hasta que el ejército utilizó el puente para pasar. Este primer puente sobre el Rin fue excepcional por su longitud, pero las legiones romanas construyeron otros y, por ejemplo, en el año 49 a.C., César hizo construir en 2 días un puente sobre el río Segre, en Hispania, y días después, hizo cavar varias zanjas de 10 metros de ancho, que salían del mismo cauce del río, con el fin de desviar una parte de la corriente de agua para hacerlo vadeable. Sus enemigos, los legados pompeyanos Afranio y Petrello, se replegaron e improvisaron un puente flotante sobre el Ebro. Así como los romanos eran excelentes soldados de infantería, sin embargo eran pésimos jinetes. Hasta finales del siglo II antes de nuestra era, cada legión tenía una caballería de 300 jinetes, todos ellos eran ciudadanos acomodados, pero a menudo echaban pie a tierra para batirse. Esta caballería, así constituida, desapareció tras las reformas de Mario y la caballería complementaria formada por los aliados italianos, 900 jinetes por legión, desapareció también como consecuencia de la guerra social. Así pues, fue necesario completar la infantería pesada de las legiones mediante unos cuerpos de caballería compuestos por auxiliares extranjeros. En ellas se podían encontrar númidas, tracios e hispanos, a los que, en tiempos de César, se unieron galos y germanos. Estos cuerpos de caballería,
denominados alae, alas, por razón de su disposición en la línea de batalla, se componían de 300 a 400 jinetes y llevaban a la cabeza a los praefecti equitati, prefectos de caballería romanos. Durante el mandato de Julio César, la caballería regular vestía al estilo romano, es decir, los hombres llevaban la saya, la cota de malla, el casco y, probablemente, la rodela, parma equestris. La silla de montar era del tipo galo y sin estribos, y los caballos estaban realmente protegidos con hierro. Esta fue otra aplicación copiada a los galos, bien con herraduras corrientes, bien con curiosos cascos mudables llamados sandalias hípicas. Las armas que llevaban eran, la espada, un venablo que se lanzaba con ayuda de una correa, o una lanza pesada, contus, de hierro, ancha y plana, que tenía en su empuñadura una punta de hierro que permitía poder usar el arma al revés, si se rompía el mango. El objetivo principal de la caballería consistía en atender a la protección de los flancos de las líneas de infantería pesada y en hostigar a las líneas enemigas para hacer prisioneros por la retaguardia. Los jinetes hacían de exploradores, formaban la vanguardia del agmen, columna en marcha, protegían la marcha y los depósitos de provisiones, escoltaban a los pelotones que iban a recoger el avituallamiento y realizaban rápidas incursiones de destrucción en los territorios invadidos. Raramente se daban batallas puramente ecuestres. Los soldados auxiliares de infantería se agrupaban en cohortes de unos 500 hombres aproximadamente, al mando de los prefectos romanos, y se subdividían en centurias. El número de cohortes era variable. Las etnias representadas eran originarias de las Galias, Transpadana, Bracata, Comata, que comprendían la Bélgica, la Céltica y la Aquitánica, de Germania, de Hispania, de Baleares, de Creta y de Numidia. Como la caballería auxiliar, las unidades de infantería, étnicamente homogéneas, se equipaban y se batían en combate siguiendo las costumbres y usos de sus propios países. Los galos y los germanos formaban cohortes de infantería ligera o media y todo nos indica que iban armados con pequeñas lanzas y escudos planos y redondos. Los galos portaban cotas de mallas y cascos, mientras que los germanos no los usaban. César fue quizá el primer romano que utilizó la caballería mixta de origen germánico, en la que cada jinete iba acompañado de un soldado a pie, lo que les permitía protegerse mutuamente y combinar algunas ventajas de los dos cuerpos militares. Este nuevo tipo de formación constituyó el origen de las cohortes equitatae del imperio. Los hispanos aportaron diversos tipos de soldados de infantería ligera, sin armadura, cubiertos con cascos de cuero y armados con espadas, machetes o picas. Los nativos de Baleares formaban cohortes de honderos sin armadura, sus hondas eran sencillas o montadas sobre un palo corto y como proyectiles utilizaban bolas de plomo o piedra redondas. Los cretenses formaban cohortes de arqueros, también sin armadura, pertrechados con pequeños arcos que tenían un alcance real de unos 100 metros. Las flechas y las hondas se usaban para cubrir las cargas de infantería o de caballería de línea. En Bretaña, cubrieron el desembarco de los legionarios, en el asedio de Uxellodunum. Los arqueros y honderos fueron los que permitieron que César impidiese a los galos asediados abastecerse de agua. En el año 56 a.C., César organizó una expedición de represalia contra la población marítima de los vénetos, de la región de Vannes. A este fin, requisó barcos de transporte entre sus pueblos aliados, construyó galeras en el Loira e hizo venir a las tripulaciones de la provincia, Provenza, remeros, marineros y timoneles. César no ha dejado descripción alguna sobre esos tipos de galeras, pero sin duda eran como las que se utilizaban en el Mediterráneo, trirremes, quinquerremes y liburnas. Las trirremes medían aproximadamente 40 metros de largo y 5 metros de ancho, disponían de 170 remos situados en 3 hileras o niveles y cada remo era manejado por un solo hombre. 30 marinos eran los encargados de realizar la maniobra de la gran vela cuadrada auxiliar, que permanecía desplegada durante los combates. Estas naves podían transportar hasta 120 legionarios.
Las quinquerremes tenían las mismas dimensiones, aunque únicamente disponían de 160 remos en 3 hileras. Sin embargo, llevaban tripulaciones de 270 remeros y 20 marineros y tenían capacidad para transportar 200 legionarios. Las liburnas eran naves más ligeras y rápidas, con 82 remos dispuestos en 2 niveles. Los vénetos utilizaban unos veleros de 30 a 40 metros de eslora y de 10 a 12 metros de manga con los que realizaban travesías comerciales a lo largo de la Armórica. Estas naves eran panzudas y estaban mucho mejor adaptadas que las galeras para navegar por el Atlántico. No llevaban remos. Tenían únicamente una o dos grandes velas cuadradas de cuero flexible. Su cubierta quedaba a gran altura sobre el mar, circunstancia que permitía a la tripulación protegerse mejor de los proyectiles romanos, y sus cascos, hechos de madera de encina maciza, resistían sólidamente los espolonazos de las galeras. Durante la gran batalla naval cerca del Oriente, en la que se enfrentó la flota de César a 220 naves vénetas, los romanos cortaron las drizas de los barcos enemigos con unas pértigas provistas de hoces, produciendo la desarboladura de las naves enemigas y su inmovilización, y procediendo a continuación a su abordaje. El campamento. Desde sus orígenes, las legiones romanas tenían por costumbre establecer un campamento fortificado, castra, al final de las jornadas de marcha o ante la inminencia de una batalla. La disposición del campamento era siempre la misma y cada hombre conocía exactamente su tarea y su colocación. Los emplazamientos de muros, pasillos y tiendas se medían y señalaban con ayuda de banderines. Dentro del recinto se disponían los equipos y mientras la mitad de cada centuria se dedicaba a los trabajos de explanación, la otra mitad y la caballería aseguraban su protección. Alrededor del campamento se excavaba una zanja de 1 a 3 metros de profundidad y de 1,50 a 4 metros de anchura y los escombros se arrojaban hacia el interior para formar una defensa de 1,25 metros de altura y de 3 a 4,50 metros de anchura, coronada por una empalizada de estacas. Otras veces, la muralla se coronaba con una encañizada formando almenas. Sobre la muralla se erigían, a veces, plataformas de combate e incluso torres de madera, que en muchos casos estaban unidas mediante pasarelas. La artillería se disponía en los ángulos del campamento, cuyos únicos accesos eran 4 puertas, generalmente en forma de sencillos portillos, defendidas por caballos de Frisia. El pasillo central era la vía praetoria, de 30 metros de anchura, que iba desde la puerta pretoriana hasta la puerta de Cumana, y quedaba, en el ángulo derecho, atravesada por otros 2 pasillos mayores, la vía Quintana y la vía Principalis. Esta última desembocaba en las 2 puertas laterales. Las tiendas se disponían a 70 metros tras la fortificación para protegerlas de los proyectiles y se alineaban en centurias, manípulos y legiones. Estaban confeccionadas con piel de vaca o de cabra y medían aproximadamente 2,90 metros de lado. Los oficiales superiores disponían de tiendas aún mayores, que bordeaban la vía Principalis. Al lado del forum estaba situado el Praetorium, la tienda más grande, donde residía el general, que también era el centro de reunión del Estado Mayor, y en ella se encontraba el Sacellum, pequeño santuario destinado a guardar las águilas y las insignias. Cerca de este, a la derecha, estaba el augural, recinto de las aves sagradas, donde el general consultaba los auspicios. En el foro se encontraba la tribuna desde la que se arengaba a los soldados, y algunos pequeños comercios. A lo largo de la vía Quintana, se podían encontrar tabernas y otras tiendas. A la caída de la tarde, el teserarius de cada manípulo, debía acudir al pretorio para recibir el santo y seña, dando comienzo las guardias. Una quinta parte de cada centuria permanecía de guardia, y el relevo se efectuaba cada 3 horas. Para levantar el campamento se daban 3 toques de cuerno. Al primer toque se desmontaban las tiendas, al segundo, se cargaban las bestias y las carretas. A continuación, los heraldos preguntaban por 3 veces si los soldados estaban dispuestos para el combate, y cada vez aquellos respondían:
Estamos preparados. En ese momento sonaba el tercer toque y la vanguardia se ponía en movimiento, seguida por el grueso de la tropa. Cada legionario llevaba un pesado equipo personal sobre una horca, sistema que fue introducido por Mario hacia el año 107 a.C. El convoy de carga transportaba la impedimenta pesada, tiendas, muelas manuales, artillería, provisiones, etc. Estaba formado principalmente por animales de carga, sobre todo por mulos, pero también lo componían algunas carretas tiradas por bueyes o por caballos. Los oficiales superiores tenían derecho a varios mulos, cada centurión tenía uno y se disponía de uno por tienda. Una legión contaba con 1.200 o 1.500 bestias de carga. El personal del convoy de carga se componía de esclavos, los muliones, muleros, boyeros y carreteros, y los calones, que servían como asistentes a los soldados. La vanguardia estaba formada por un destacamento de legionarios y otro de caballería, seguidos de un cuerpo de ingenieros encargado de hacer transitable el camino. Normalmente, la etapa diaria era de 25 a 30 kilómetros, pero, a veces, era necesario realizar marchas forzadas de 50 kilómetros. Los galos. Los ejércitos galos carecían de homogeneidad, ya que las tropas que los componían procedían de diferentes tribus, que ante todo peleaban por sus propios intereses. La caballería formaba el arma noble del ejército. Los soldados de caballería se protegían con cota de mallas o con armadura de cuero, y llevaban un escudo parecido al de los legionarios, pero plano. Sus armas eran una lanza y una gran espada de punta y de filo. Los caballos se herraban con herraduras corrientes o con cascos mudables de metal, atados con cuero. Los soldados de infantería iban armados con dardos y espadas largas o medianas y normalmente luchaban formando una masa compacta, la falange. La trompeta de guerra de los galos era el carnix, instrumento en forma de S muy estilizada, que se hacía sonar verticalmente. El cuerno representaba una cabeza de jabalí. Al igual que los romanos, los galos tenían insignias de bronce o de hierro, y sus emblemas preferidos eran el gallo y el jabalí. Si resultaban vencidos en combate, los galos se refugiaban en sus plazas fuertes, los opida, defendidas por gruesas murallas de piedra reforzadas en sus muros por vigas perpendiculares. Los germanos. En la época de César, los germanos, conjunto de tribus poco civilizadas, originarias del otro lado del Rin, que hablaban un dialecto germánico, eran un pueblo mucho menos evolucionado que los galos. Eran hombres de gran estatura y tez clara. La mayoría de ellos vestían únicamente una especie de falda hecha con pieles de animales, a veces utilizaban también una capa de piel, las pieles moteadas eran las más apreciadas, y calzones. Algunas tribus confeccionaban vestidos de lana, de color natural o teñida de colores oscuros. Los jefes solían vestir una túnica ajustada de manga larga. Los hombres se casaban tarde y, aunque existía la poligamia, las mujeres ejercían un importante papel en la vida de estos clanes. Los germanos estimaban al máximo el valor y la resistencia y despreciaban la comodidad, el confort y la vida sedentaria, que les parecían debilitantes. Se dedicaban preferentemente a la caza y la ganadería. Su alimentación era a base de leche, queso y carne fresca. El vino lo tenían prohibido, pues lo consideraban un brebaje que afeminaba sus costumbres. Los caballos eran pequeños, pero resistentes y muy bien adiestrados. Cuando los jinetes saltaban a tierra para batirse en combate, las monturas permanecían sin moverse de su sitio. El arma común era la azagaya o flamea, que podía lanzarse como un venablo o utilizarse como una lanza. Los escudos eran planos y redondos u ovalados. Los soldados germanos no llevaban casco y era muy raro el uso de armaduras, ya que las que tenían provenían de botines de guerra. Desdeñaban, también, las sillas de montar y los estribos. Cuando combatían contra tropas de caballería saltaban a menudo a tierra para destripar a los caballos del enemigo y, así, desmontar a los hombres. Una de sus mejores tácticas consistía en que cada jinete fuera acompañado de un hombre a pie, para que se ayudasen mutuamente en el combate. Los soldados de infantería iban armados con azagayas y escudos,
pero no utilizaban nunca armadura. El grito de guerra, Barritus, que lanzaban los germanos impresionaba a los romanos, comenzaba por una nota grave seguida de otra aguda y colocaban el escudo delante de la boca, a modo de bocina. Los bretones. Los bretones eran los celtas de Gran Bretaña. Algunas de sus tribus, parientes de los galos de Bélgica, habían prestado gran ayuda a estos contra César, y otros se habían aliado a los vénetos. Entonces, César decidió realizar, en el año 55 y 54 a.C., dos desembarcos que no fueron exactamente campañas de conquista, sino incursiones de castigo, al tiempo que expediciones de reconocimiento. Al igual que la Galia, la Bretaña estaba dividida en tribus y poblados entre los que reinaba a menudo un estado de hostilidad. Los bretones eran muy similares a los galos en su lenguaje y sus costumbres, sobre todo en las regiones costeras de la Mancha, particularmente en el Cantium, cuyos habitantes, recientemente desembarcados del continente, mantenían con la Galia estrechas comunicaciones y soportaban, desde mucho antes de la conquista romana, la influencia cultural del Mediterráneo. Los guerreros bretones se pintaban el cuerpo de azul con tintura de glasto, llevaban bigotes y cabello largo. Los guerreros bretones seguían utilizando los carros de combate, una antigua tradición céltica. Tales carros, arrastrados por dos caballos, tenían las partes laterales de mimbre y dos grandes ruedas, provistas de aros o llantas de hierro con radios. Eran estables y rápidos y su dotación la componían dos hombres, un conductor y un guerrero armado con jabalinas y una lanza. Los conductores realizaban las cargas a toda marcha en zigzag, descendiendo por las empinadas cuestas, al tiempo que los guerreros lanzaban sus jabalinas, mientras se mantenían en equilibrio precario sobre el suelo del carro o sobre la lanza del mismo. Los carros atravesaban la caballería enemiga, y entonces los guerreros echaban pie a tierra para batirse mejor, en tanto que los vehículos se retiraban hacia una posición de concentración. César estimó que estos carros combinaban la movilidad de la caballería con la solidez de la infantería, sin embargo no parece que fuesen eficaces más que en algunas victorias contra destacamentos aislados de los romanos. La indumentaria de los jefes bretones se parecía a la de sus homólogos galos, pero sin armadura. Sus escudos ovalados de madera estaban decorados con motivos célticos realzados con esmaltes y placas de bronce. La caballería bretona era ligera y los jinetes, con el torso desnudo y tocados con cascos de bronce, iban armados con jabalinas y una gran espada o un puñal. Sus escudos estaban fabricados con mimbre y con una piel tensa, pero no disponían de un voz central. Los guerreros de a pie no usaban ni casco ni armadura, pero disponían de escudos oblongos, armados con una espada larga y a veces con jabalinas. También existía una infantería ligera, cuyos soldados disponían de venablos, un puñal y un pequeño escudo redondo. En combate desempeñaban un papel comparable al de los auxiliares hispanos o al de los vélites de las antiguas legiones anteriores a Mario. Los bretones se batían preferentemente en pequeños grupos. Las tribus del norte, más antiguas, disponían asimismo de honderos, que utilizaban como proyectiles guijarros que transportaban en una bolsa de cuero suspendida de la cintura y se protegían mediante una rodela. César nos ha descrito una técnica defensiva que los guerreros trinovantos, habitantes del este de Bretaña, utilizaron infructuosamente para intentar impedirle atravesar el río Támesis. Erizaron su orilla de estacas puntiagudas inclinadas hacia el río y clavaron otras en el vado, con sus extremos ocultos bajo el nivel del agua. El combate. La formación romana habitual de combate era el acies triplex en 3 líneas. Cada legión desplegada disponía, en primera línea, 4 cohortes separadas entre sí por una distancia igual a su anchura. Otras 3 cohortes se disponían en segunda línea, detrás de estos intervalos, y las 3 últimas cohortes se mantenían de reserva en tercera línea. Tal disposición permitía maniobrar con facilidad. La segunda línea, cuando avanzaba, podía colocarse al nivel de la primera para formar un frente continuo o falange, o bien la primera línea podía replegarse sin estar obligada a cruzar las filas de la segunda. A veces los romanos recurrían a la acies duplex,
o formación en dos líneas, basada en el mismo principio que la Acies triplex. Las legiones formaban, en general, el centro de la línea de batalla, mientras que la caballería y las tropas auxiliares ocupaban los flancos. Cuando una legión o un cuerpo del ejército sufría un ataque al descubierto por una fuerza muy superior, y no podía hallar campamento donde refugiarse, se adoptaba la formación en orbiso circular. Las unidades se desplegaban de forma que los soldados estuvieran codo con codo frente al enemigo, sin ofrecerle ni la espalda ni el costado, al igual que los cuadros de infantería del siglo VI. Normalmente, el combate comenzaba con los hostigamientos de la caballería o de la infantería auxiliar para tantear las posiciones del enemigo. Cuando éste llegaba a 20 metros de la primera línea, los romanos lanzaban sus jabalinas y atacaban espada en mano sin dar tiempo a que se recuperase. En ocasiones, era necesario atravesar o penetrar la formación enemiga efectuando una carga en cuña, cuneus, dirigida por algunos valientes a los que seguían filas cada vez más largas. Máquinas de asedio. Las máquinas de guerra de los griegos fueron adoptadas por los romanos e incluían la artillería, tormenta, y los ingenios de asedio. Las balistas, ballistae, eran grandes ballestas que lanzaban flechas a través de una ranura. Su tamaño era variable y utilizaban desde cuadradas, flechas con las puntas de hierro cuadrangulares, hasta enormes maderos con los que desmantelaban los muros enemigos, y la muralla. Salvo, quizá, en los modelos más pequeños de este tipo de armas, la propulsión para el tiro no se obtenía mediante la elasticidad de un arco, sino por la rápida vuelta a su posición inicial de dos haces de fibras previamente torcidas, en las que se ajustaban los brazos del aparato, los cuales se tensaban gracias a unos garfios. Los escorpiones eran pequeñas ballestas que lanzaban piedras. Las carrobalistas eran otras máquinas de guerra, por lo general rodantes, que cumplían funciones similares a las ballestas, y su aparición no se produjo hasta la época del Imperio. Las catapultas, ondas mecánicas que arrojaban bolas de piedra de distintos pesos, a veces hasta de 40 kilos, eran máquinas similares a las ballestas, con una ranura para el lanzamiento, a menos que se hubieran construido al estilo antiguo, en cuyo caso llevaban una palanca propulsora que terminaba en una especie de cuchara donde se colocaba el proyectil. Los onagros del Imperio eran pequeñas catapultas de este tipo. Las legiones no disponían de ningún cuerpo especializado de artillería. Cada centuria tenía a su cargo una pieza que estaba asistida por varios soldados. La artillería se adaptaba principalmente a la defensa de los campamentos, los atrincheramientos y las maniobras de asedio. Su peso y la lentitud de tiro de sus máquinas no permitían apenas que pudieran utilizarse en combates que tuvieran lugar en terrenos descubiertos. Sin embargo, César consiguió una artillería de piezas ligeras y pudo no solo servirse de ellas en algunas circunstancias, sino también instalarlas en la proa de las galeras. Había numerosos tipos de ingenios de asedio que se construían generalmente sobre el terreno. Los más espectaculares eran las torres de asalto, turres ambulatoriae, de alturas incluso superiores a los 30 m, montadas sobre ruedas o sobre rodillos. Estaban fabricadas de madera y se recubrían con cuero grueso o con planchas de hierro para resistir el impacto de los proyectiles incendiarios. Los aparatos más modestos eran los plutei, simples pantallas de encañizada, algunas veces provistas de poleas, que servían para proteger a los legionarios durante su trabajo. Las bineae eran ingenios defensivos a modo de cabaña rodantes de 5 metros de largo, 2 de ancho y 2,5 de alto, cuyo techo estaba construido a base de maderos recubiertos de encañizada y cuero, pudiendo tener los laterales desguarnecidos o provistos de protección, si bien los extremos delantero y trasero estaban siempre abiertos. Con estas defensas, los soldados romanos podían ir avanzando hacia el enemigo, colocando una binea a continuación de otra, hasta formar un pasadizo protegido de los proyectiles. Los musculi eran semejantes a las bineae, pero más largos, más bajos y más estrechos, se usaban también para formar galerías. Las testudines, tortugas, eran bineae muy sólidas y sobre ruedas. Su extremo anterior,
blindado normalmente, estaba provisto de un ariete que en su punta tenía esculpida la cabeza de un macho cabrío. Asimismo, este tipo de ariete podía estar suspendido de la plataforma inferior de una torre de asalto y constaba de una maza de hierro fijada a un tronco macizo forrado de cuerdas y cuero para impedir su rotura por efecto de los repetidos golpes. El equipo de asedio se completaba con los garfios de mango largo, falces murales, para derribar los muros, y las escalas, scalae, para el asalto. El asedio. Para llevar a cabo el asedio de una plaza enemiga, los legionarios utilizaban diferentes tácticas según estuviese aquella mal o bien fortificada. En el primer caso, los legionarios, protegiéndose la cabeza con sus propios escudos a modo de caparazón, emprendían el asalto a los muros subiendo a ellos con las escalas, o intentaban echar abajo las puertas. Sin embargo, fueron pocas las plazas galas que pudieron tomarse fácilmente, obligando así al ejército romano a establecer sitios. En los asedios, los soldados, protegidos por las Vineae, los Musculi y los Plutei, construían rampas de troncos entrecruzados llenando con tierra los espacios que quedaban entre ellos. Sobre estas rampas se instalaban las torres de asalto para llegar al muro, y desde los pisos superiores, los legionarios lanzaban flechas y jabalinas con el fin de desalojar la muralla de sus defensores, al tiempo que otros soldados, desde el piso bajo, maniobraban los arietes para intentar desmantelar los resistentes muros del Oppidum. Mientras otro grupo de legionarios forzaba con garfios las paredes de la fortificación, la artillería disparaba para cubrir a los soldados que excavaban zanjas bajo los muros. Los asediados salían para intentar destruir las máquinas de asedio. Se defendían colocando paragolpes de troncos o de mimbre delante de los arietes, aumentando la elevación de sus muros con torres y encañizadas, y cavando zanjas para socavar las rampas. En términos generales, los romanos triunfaban en los asaltos tan minuciosamente preparados como este de Avaricum, Bourges. Sin embargo, otras veces, como sucedió en Gergovia, fueron rechazados en sangrientas derrotas, infligidas por los bárbaros y, por tanto, mucho más difíciles de aceptar. En el segundo caso, cuando las plazas estaban bien fortificadas, resultaba necesario establecer un sitio en toda regla para vencer al enemigo, obligándolo a pasar hambre y sed, como sucedió en el asedio de Alesia, en la que Vercingetorix se había hecho fuerte junto con 80.000 guerreros en una colina inexpugnable de 150 metros de altura. César rodeó el Oppidum con 23 fortificaciones de madera como puntos de repliegue en caso de salida del enemigo. Más tarde, construyó una línea continua formada por dos zanjas paralelas de 5 metros de ancho. La fosa interior debía llenarse con agua. Justo por detrás de la fosa exterior, se construyó un muro con los escombros, erizado de una serie de estacas horizontales y coronado por un parapeto con almenas y, cada 25 metros, una torre. Por delante de la zanja interior se plantaron 5 filas de maderos puntiagudos y, por delante de estos últimos, César mandó cavar 5 hileras de trampas, en forma de embudo, dispuestas al tresbolillo, con una estaca en su centro. Finalmente, por delante de este talud hizo plantar un campo de maderos rematados con puntas de hierro. Con tales defensas, las tropas de los sitiadores, que eran inferiores en número a las de los asediados, y que tenían un frente de 16 kilómetros, se encontraban protegidas de cualquier ataque por sorpresa. No obstante, un gran ejército de refuerzo amenazaba a los romanos en su retaguardia, por lo que César mandó construir un segundo recinto por fuera del primero, equipado de igual forma, para hacer frente a un posible ataque procedente de esta dirección. Fue la derrota de las tropas de refuerzo de los galos lo que obligó a Vercingetorix a rendirse. Recompensas. Las condecoraciones que se otorgaban durante este periodo, eran todas recompensas honoríficas. Las falerae, grandes medallas de plata u oro cinceladas, se llevaban sobre el pecho. Las torques, collares de origen galo hechos en oro o plata, se lucían en el cuello. Las armillae, brazaletes de metales preciosos, se mostraban en las muñecas. Todas estas condecoraciones se concedían generalmente a los oficiales subalternos y a los hombres de tropa.
Las lanzas de plata y las insignias de honor se otorgaban a los oficiales superiores y a los centuriones. Las insignias podían ser de metal precioso o simplemente tener un color simbólico. La insignia de azur constituía la recompensa para las hazañas navales. Desde los tiempos de César, las coronas simbolizaban el premio que se daba al mérito, sin tener para nada en cuenta el grado que se ostentara. La corona cívica, hecha con hojas de encina, se concedía a todo soldado que salvara la vida de un ciudadano. César ganó una a la edad de 20 años, en la toma de Mitilene. La corona obsidional, de hierba trenzada, se otorgaba a todo aquel que rescatase a un ejército asediado. La corona mural, de oro, se concedía al primero que franquease los muros enemigos en el asalto a una ciudad, mientras que la corona bayar se entregaba al primero que asaltaba las trincheras enemigas. Finalmente, la corona naval, también hecha de oro, se otorgaba al jefe vencedor de una flota enemiga.